Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Las personas que ya llegaron. Yo, buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿cómo estás, Nicolás? Bien. Me profe, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo? Todo listo, creo. Listo. Entonces, pues empecemos ahí para que nos rinda. Listo, bro. Empecemos con una contextualización de lo que hemos venido pues trabajando. Entonces, ayer veíamos en discurso, ¿no? Y la oratoria, las estrategias que nosotros pues utilizamos a la hora de compartirles la pantallita. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, veíamos eso, ¿no? Entonces, el discurso y la oratoria como las diferentes estrategias que se utilizan y que entran en juego a la hora de nosotros pararnos y exponer un texto, una información delante de un público, un trabajo de investigación. Entonces, por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta que el discurso sirve en este caso para comunicar. ¿Comunicar qué? Ideas en este caso, ¿no? O sea, ayer que hacía la pregunta, no me acuerdo quién hacía la que hacía la pregunta, me acuerdo de la pregunta de eso aquí, pero ayer alguien hacía la pregunta de si un discurso, sí fue la pregunta de eso aquí, si un discurso, no, creo que era de Camila, si un discurso puede entretener, aparte pues, de comunicar, ¿no? Y llegábamos a la conclusión de que pues necesariamente no podríamos hablar de que el entretenimiento es entretenimiento, sino que pues también cumple una función política. Entonces por eso es que vemos a muchos políticos em, al lado de artistas a la hora de hacer campañas políticas y prácticamente esa es su bandera porque pues se han dado cuenta de que los artistas o los que prestan en este caso como que al servicio del entretenimiento buscan prácticamente pues también un fin político. Entonces, por eso es que se hace pues la idea de que pues las ideas también mueven a las personas y les hacen como que efectuar ciertos comportamientos. O sea, los discursos inciden en las prácticas culturales, chicos. Y las prácticas culturales inciden en los discursos. O sea, hay una relación ahí recíproca. Entonces, por eso es que podemos entender el discurso como que es un, hace parte de la oralidad, ¿sí? Pero entonces lo que busca es comunicar unas ideas específicas para efectuar unas prácticas culturales específicas. Acuérdense de esta relación entre lenguaje, pensamiento y acción. Todas las acciones que nosotros desarrollemos, o sea, todo el lenguaje, chicos, el lenguaje informático, el lenguaje binario, ¿sí? El lenguaje del color, el lenguaje corporal, ¿sí? La tonalidad, la entonación, lo visual, la imagen, lo audiovisual, todo eso entra en lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una cantidad de estrategias discursivas que hacen parte de la oralidad y de lo escrito y que sirven para que comunicar y expresar esas ideas. Entonces hablábamos también de que pues lo que busca el discurso es convencer. Por eso yo les decía que cómo es que el discurso afecta a las prácticas sociales y cómo las prácticas sociales afectan el discurso, ¿sí? Em, Hablábamos de que pues la oratoria o la retórica ya es como que una disciplina que se encarga de estudiar que los procedimientos y técnicas que tiene el lenguaje para qué, para persuadir, ya sea en lo oral o en lo escrito. Hablábamos de estas estrategias discursivas.
que era la expositiva y la argumentativa. En la expositiva era yo suelto una información fija, es decir, datos y hechos que son concretos, que son reales, que no son cuentos o salidos de relatos de ciencia ficción, sino que obedecen a la realidad y a partir de ahí empiezo a intercalar entre lo expositivo y lo argumentativo. Yo puedo brindar información, ¿sí? Y después argumentar mi punto de vista. Por ejemplo, si yo no quisiera que yo ya, para entender un poquito de esto, de lo expositivo y lo argumentativo, que como que yo ayer vi como que tenía dudas. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, de un tema que es muy polémico y que hace unos meses estaba en boca de todo el mundo y de las redes sociales, que era el aborto, ¿sí? Y si quieren ustedes opinar, me van diciendo en el chat. Pero si yo quisiera opinar al respecto, yo digo, pues es que el tema se reabrió, o sea, voy a introducir el tema para abrir el debate. Es que el tema se reabrió porque hubo un caso que fue llevado a instancias judiciales en el que la pareja que sufrió en este caso el flagelo del aborto, o no flagelo, sino pues el procedimiento médico del aborto, no sé cómo denominarlo, si en la importancia del lenguaje, o sea, a veces con las palabras uno ya, o sea, significa cosas ideológicamente y le da connotaciones. Entonces, el caso del flagelo o del procedimiento, ya cualquiera de las dos puede ser, no sé, depende de la subjetividad del aborto, parte de que la mujer a los 7 meses de embarazo quiso pues interrumpir su procedimiento y frenarlo. Entonces, el hombre en este caso fue quien la demandó, ¿sí? Reclamándole pues que él quería tener el hijo. O sea, que fue cuando se reabrió totalmente el debate de si se legalizaba o no se legalizaba, si se legalizaba en estas especificaciones o no se legalizaba en estas especificaciones. O sea, ya la instancia jurídica más alta, que en este caso es la Corte Constitucional, había dicho algo, que solamente en 3 casos específicos iba a permitir que se despenalizara el aborto, es decir, que no se considera o se tipificara como delito penal. Uno de ellos era cuando la mujer ha sido violada, ¿sí? O el otro era cuando la mujer está en riesgo, su vida, ¿sí? La vida de ella, o cuando eh, hay una mala maldeformación del feto, ¿sí? Dentro de esas 3 circunstancias, ¿será que pues se podría no considerar como delito penal el aborto, ¿sí? Pero entonces, después de que pasó este caso, se volvió a reabrir el tema de si se quitaban todas las condiciones y se despenalizaba totalmente o no se despenalizaba, pero pues hubo muchos argumentos y muchos en contra que empezaron a surgir. Entonces, ustedes se dan cuenta, si la mujer está exigiendo y hay todo un movimiento político, ideológico que quiere que legalicen el aborto y que pues haya las condiciones, porque pues eso sí hay que dejarlo claro que así no sea legal la gente, o bueno, las mujeres que no puedan tener un hijo van a seguir abortando, ¿cierto? Entonces, pues lo que buscan es garantías en cuanto a la salud pública para que las mujeres no sigan muriéndose por procedimientos de aborto clandestinos. Entonces, como que quede eso a merced del Estado porque pues ha habido como negligencia de parte de ese sector. Pero al mismo tiempo, pues no sé si sea conveniente porque entonces entraríamos en el juego político y jurídico de que si la mujer tiene el derecho a renunciar a su maternidad, interrumpir su embarazo y abortar, también el hombre puede, pues, en cierto punto puede renunciar a su paternidad. Entonces ahí ya se establecen que otros argumentos y otros tipo de... Pero si se dan cuenta,
Yo estoy situando que la información y a partir de la información y de esto expositivo, que abrí el caso, ¿sí? Fue que empecé a informar objetivamente el por qué se había reabierto hace 2 meses o hace un mes prácticamente el tema del aborto. Y después empecé a argumentar y a decir, es que ya tocaría, pues, si hay todo un movimiento que sí está exigiendo y que yo les hallo la razón, porque es cierto, hay abortos que han matado a muchas mujeres y las mujeres posiblemente también se están muriendo por abortar clandestinamente. Y yo pues también he estado, no sé, sí he escuchado, he tenido casos cercanos en los que pasa muchísimo. O sea, eso es más normal y más común de lo que ustedes creen, chicos. Entonces, yo ya puedo decir, ya convenciéndolo con mis términos, no, entonces pues si la mujer va a renunciar a su maternidad, que también el hombre tenga derecho, ¿no? Ahora, yo no sé qué piensen ustedes, ¿no? Yo estoy utilizando ya un ejemplo y una ejemplificación de, en este caso, este tema. Entonces, esas estrategias, si se dan cuenta, son netamente discursivas. Esto ustedes también lo pueden ver evidenciado hasta en los monólogos, eh, el stand-up y el humor. Siempre parten ellos de las premisas que sacan, parten de hechos reales y después las transforman en cuestiones graciosas, irónicos, satíricas y por eso es que funcionan. Entonces, también uno puede argumentar para convencer o para hacer reír. Entonces, por eso es que la pregunta de ayer era muy importante porque uno sí puede entretener y puede hacer que el otro que pues en un estado de confort y pues esté pasivo, ¿no? Y esté contemplando algo que lo entretenga. Acuérdense que desde la época clásica, el rey que tenía servidumbre, pero también tenía su bufón, ¿no? Su payasito que lo hacía reír y hacía cositas como de entretenimiento para él y su nobleza. Y ya, chicos, eso era como una pequeña retroalimentación de lo que vimos ayer. Entonces, siempre que pues también eso es importante tenerlo presente cuando hablemos de todos estos debates, que en este caso yo hablé del aborto, es un tema bien polémico, pues nada, buenas noches a todas las personas, chicos, no sé si los saludé. Pues nada, siempre se manifiestan dentro de los términos del respeto, ¿listo? Si uno está de acuerdo, uno no está de acuerdo, o uno tiene que ser imparcial a la hora de decir, sí estoy de acuerdo, pero en ciertos casos, o no estoy de acuerdo en ciertos casos, porque es que yo escuchaba hasta comentarios y reacciones de mujeres que dicen, oye, pero 7 meses era más fácil tenerlo que no tenerlo. Pero bueno, eso ya es de cada uno su subjetividad. Pero pues siempre hay que manejar que respeto y tolerancia, chicos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de nosotros elaborar nuestro discurso o manifestar nuestro discurso a los demás o sí, comunicarse con el otro, porque cuando uno pues se conoce con el otro, se está comunicando. Profe, Dime, Nicolás. Ángela nos pone un ejemplo. Dice, un buen ejemplo son los sacerdotes cuando van a dar una misa, preparan su discurso. Sí, sí, los sacerdotes preparan su discurso y son muy, muy, muy a la hora, son muy pragmáticos a la hora de narrarlo, ¿no? O sea, pues yo no sé, yo crecí en un contexto cristiano, entonces yo tenía como que la versión del pastor. Y el pastor era una persona que debería, mejor dicho, saberse la palabra de Dios de arriba abajo y, mejor dicho, o sea, citar adecuadamente cada texto, cada versículo, hacerle un análisis, una interpretación. Sí podríamos decir que hay toda una
preparación y una formación para los sacerdotes o los pastores, que creo que en este caso hablaríamos de la teología. Ellos hacen todo un estudio de los libros, de las como ciencias sagradas, por así decirlo, para poder dar a conocer como toda su interpretación. Entonces sí, eso es un claro ejemplo. Y los discursos religiosos y pues que implican creencias así de diferentes índoles, son muy contundentes. O sea, si nos vamos a Medio Oriente, que este año, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Estados Unidos con Irán, que Trump como que mandó a matar a un ministro como de defensa de Irán, hagan de cuenta, ¿sí? Y que en Irán es un estado pues que es mitad islam, sí, mitad también musulmanes. Entonces, todo eso que implica, o sea, una serie de connotaciones religiosas. Para ellos, en Medio Oriente, la política es la religión. Acá nosotros tenemos separada la religión y la política, a pesar de que pues utilicen las iglesias para ser maquinarias políticas y ganar votos a algunos candidatos, ¿sí? Pero, pues, o sea, se tiene una visión de que está separada. Pero en Medio Oriente, allá la política y la religión son una sola, muchachos. Entonces, allá sí, si les tocan a ellos la religión o la política, es como tocarles. O sea, Trump a ellos no les mató un ministro de defensa. Trump a ellos les mató un enviado de Dios, ¿sí? De Alá en este caso. Entonces, por eso es que, o sea, es válida la aclaración que dices tú, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Ángela, ¿sí? Porque sí, perfectamente, o sea, el discurso no solamente es político, también es religioso. Entonces también hay una preparación. Ellos persuaden mucho a la persona que va en misa, sí, claro. Todas las religiones buscan eso, exactamente, pues buscan es venderles a ustedes una idea de cosmovisión de mundo, ¿no? De pronto, si nosotros hubiéramos nacido en Medio Oriente, no seríamos cristianos, no seríamos católicos, ¿sí? Seríamos musulmanes o seríamos islámicos, ¿sí? O tendríamos una connotación más árabe, hasta hindú, ¿sí? Que es como una especie de religión, los budistas. Entonces, por tal motivo es que como que uno hace esas relaciones. Sí, exactamente. Igual hoy en día hay muchas sectas, chicos, que le venden a ustedes y son discursos. No sé si han escuchado los Hare Krishna. Hay uno que habla de la cienciología, ¿sí? La cienciología es algo también que ha tenido. Son sectas, muchachos. Esa iglesia de Dios es amor. Hay muchas versiones. O sea, dentro del cristianismo nomás hay como 7, 8 versiones del cristianismo, que el pentecostés, que eh, bueno, se me van ahorita las nomenclaturas, pero entonces cada uno se encarga de venderle a uno un discurso de creencia, ¿no? Que lo afecta, que si usted verá si se cree el discurso, pues va a empezar a ser parte de una comunidad, ¿sí? Entonces, bien, bien por ese lado. Entender que los discursos también son no solo políticos ni de agradecimiento en los premios Nobel, sino también son religiosos. Veíamos también la exposición y las herramientas de apoyo para las presentaciones orales. Entonces, acuérdense de este esquemita que es como el más importante. Siempre hacer una introducción para despertar el interés, captar la atención y plantear el tema central, ¿sí? En introducción. En desarrollo ya es concretar el objeto de exposición, ya es presentar lo que vamos a hablar, la temática. Explicar los conceptos ya de manera mucho más ordenada y detallada, presentar los argumentos, ya es una serie de argumentos de si estoy a favor o no estoy a favor o cómo le voy a dar tratamiento al tema.
y mantener siempre que la atención. ¿Sí? Es importante eso. Las conclusiones, resumir el punto central, confirmar que el público entendió y contestar preguntas. Hablábamos que para empezar una introducción uno podría pues imponer su propio estilo y personalizar el tema de acuerdo pues a su experiencia personal. Uno también podría empezar la introducción empezando con algo que no sea directamente relacionado a lo que vamos a hablar, entonces, es decir, de manera indirecta. Se podría narrar una historia pues relacionada al tema o también se podría, otra forma de introducir el tema, hablar de una teoría que sea distinta a la que vamos a tratar, que sea contraria para poder invalidarla, para poder decir con lo que vamos a hablar que está mal. En desarrollo ya pues podemos utilizar medios audiovisuales, podríamos interactuar con el público, ¿sí? Em, Podríamos también lo que es ejemplificar ya con circunstancias y detalles más específicos. Y en las conclusiones podríamos pues volver al objeto inicial, o sea, es decir, lo podemos retomar. Podríamos hacer preguntas al público, podríamos pedirle ejemplos al público y podríamos ahí empezar a hacer una especie de socialización en donde haya interacción de parte de nuestra audiencia para poder responder preguntas e inquietudes. Consejos útiles siempre para hablar en voz alta o al exponer un tema a una audiencia o un auditorio. Preparar el tema, así como lo preparan quienes, los religiosos, los políticos, los que se ganan premios, siempre hay que prepararlo. Hay que elaborar un guión. El guión no es para pues aprendérselo o memorizarlo porque pues por los nervios se les puede olvidar y la pueden embarrar más, pueden perder seguridad, pero sí como para tener un orden de estructura, ¿sí? Como de guianza, ¿no? Un paso a paso. Los consejos ya más útiles sería como que ensayar en voz alta, hay que tener siempre el timbre de voz, proyectarlo de una manera en que eh, pues escuche, tampoco gritar, tampoco hablar en voz muy bajita que no nadie lo escuche susurrando, ¿no? Sino pues tener una tonalidad justa, necesaria, medida, que también capte la atención y que no eh, adormezca al auditorio. Hablar despacio, eso es algo muy importante porque nosotros pensamos que pues al hablar rápido todo el mundo está siguiéndonos el hilo y estoy generando un ritmo, pero no. A veces lo que hacemos es imponer nuestro ritmo y no esperar que pues no entiendan algunas cosas. Entonces por eso es importante darle a cada palabra su justo y medio tiempo. Entonces dentro del discurso, hablar despacio es muy importante. Solo uno habla rápido cuando pues busca una intención ya más, o sea, comunicativa, ya hay un propósito. Y pues hablar con el cuerpo, gesticularse. Siempre eso también es importante, el lenguaje no corporal, los ademanes que hagamos con las manos, el levantamiento de ceja, el contacto visual con el público, ¿sí? Yo siempre tengo que establecer eso, que como veo a mi público, mi auditorio, si yo me encierro y si yo me pongo a leer un texto y no estoy constantemente mirándolos, posiblemente pues ellos no me van a poner cuidado porque no establezco un contacto visual, al menos que con la mirada, yo con los ojos, pueda establecer un punto de conexión con ellos. Y listo, eso fue pues, prácticamente lo que vimos ayer. El tema de hoy, muchachos, es la diversidad étnica en el mundo. Es un tema más cortico, más sencillo. Y pues el contexto es que nosotros tenemos diferentes características y rasgos que nos hacen, pues nosotros, ¿no? Que nos hacen subjetivos, que nos hacen a nosotros, a cada uno, a Camila, a Ángela, a Tomás, a Nicolás, nos hacen diferente. Que si tiene los ojos grandes, que si es alta, que si es delgada, que si es moreno, que si es gordo, que si es flaco, que si es blanco, ¿sí? Todo eso
tiene una connotación en nuestra personalidad y en nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, hay que también entender que así como nuestra apariencia física entra en juego a la hora de relacionarnos, también hay una apariencia que es comportamental o conductual y que pues influye a la hora de relacionarnos. Esa manera está pues las formas, ¿no? La forma de hablar, la forma de caminar, la forma de pensar, la forma de vestir. Esas formas que ya son un poquito más como no tan físicas, sino que puedo tener variables infinitas de maneras de vestir, de maneras de pensar, de maneras hasta de caminar, ¿sí? Hasta de hablar, ya son mucho más subjetivas y ya son menos materiales, son más inmateriales, si se dan cuenta, porque ya son cosas que obedecen es a la personalidad. Entonces, esas formas que se mezclan con los aspectos físicos, ¿sí? Dentro de un mundo globalizado, es decir, donde ya la tecnología, si nos damos cuenta, acorta las distancias, ¿no? Entonces, ya nosotros podemos tener comunicación con gente del otro lado del mundo y comunicarnos con ellos, ¿sí? A través del internet y ya las distancias se acortan debido a que estamos en un mundo globalizado. La tecnología, ¿sí? Y las ideologías del capital y también del Estado han influido muchísimo en todas las prácticas socioculturales y económicas para poder decir que hoy estamos en un mundo globalizado. Yo no sé si ustedes pues estén de acuerdo o no estén de acuerdo, piensen que el mundo globalizado sí es el ideal o por el contrario, lo que busca es socavar los recursos naturales a merced de solamente servir a las clases privilegiadas debido pues a, no sé, no sé si ustedes recuerdan del TLC, que es como un tratado de libre comercio que hacía Colombia con otros países para, ¿sí? Eso es un mundo globalizado. Entonces también hay un intercambio de no solamente economía, sino también cultural, lingüístico, ¿sí? Político, social, hasta legal. Todas esas barreras quedan reducidas, muchachos, con el mundo globalizado. O sea, ya las culturas empiezan a tener un proceso de mestizaje, es decir, de relacionamiento entre ellas. Las mismas sociedades empiezan a mezclarse entre ellas y por eso es que nosotros podemos encontrar diferentes variantes dentro de esa cosmogonía de mundo, ¿sí? Por eso es que es importante entender que este mundo globalizado lo que ha hecho y lo que ha permitido es una transformación en todas las subjetividades a nivel cultural, social e individual, porque también implica un cambio en la personalidad del individuo al cual pertenece una comunidad y pues se siente identificado y al mismo tiempo se representa de una manera distinta. Entonces, por eso hay que entender que todas estas variables que están entendidas dentro de nuestro mundo globalizado y cultural, eh, hay un conceptico, o bueno, dos que hay que tener en cuenta. La etnia y la raza. Por etnia vamos a entender a un conjunto de personas que comparten, ya son unos aspectos totalmente inmateriales, ya no tiene que ver con aspectos físicos, miren, ¿sí? Comparten eh, aspectos como los lingüísticos, como los históricos, como las creencias, la música, el baile, la alimentación, las costumbres, la religión, como ahorita estábamos hablando, lo cultural también. Entonces, todo eso hace parte de lo inmaterial. Si se dan cuenta, no obedece a cambios o a cuestiones físicas. Cuando hablamos de la raza sí implica
esas condiciones o aspectos y características físicas que son muy, muy, muy eh, poco probables de quitar o de desarraigar. Entonces, entendamos por etnia a ese conjunto de cosas que comparten las personas, ¿sí? Que son los aspectos lingüísticos, históricos, la música, el baile, la alimentación, el folclore. Hay que entender también que la etnia tiene dos tipos de como clasificación, ¿no? Puede tener un factor de territorio y otro factor político. En el factor del territorio, sí, es que pues el aspecto topográfico, es decir, el lugar, la tierra que los relaciona y que comparten, sí, el territorio, son esos espacios los que los vinculan a ellos como etnia, como comunidad, sí. Es decir, no sé si ustedes conozcan el caso de Palestina e Israel, que es un problema histórico que ya lleva bastante tiempo y que curiosamente, pues no sé, cada vez que pasa el tiempo vemos cómo Israel se expande más en su territorio, ¿sí? A pesar de que esa tierra tiene problemas como de derechos, no de derechos, sí, pues de derechos porque los israelitas reclaman esa tierra como suya, porque como ellos han estado segregados después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial por todo el mundo, ellos vienen a reclamar ese territorio que ha sido históricamente de Palestina y pues lo que ha hecho allá también ha sido una guerra increíble. Entonces, ahí podríamos entender un poquito de cómo es que el territorio funciona, ¿sí? O sirve en función de la etnia, ¿no? Cómo establecer, o sea, cómo es que el territorio implica una cierta connotación cultural y étnica, ¿sí? Entonces, los integrantes de una etnia pueden habitar en territorios distintos. Lo que les digo, o sea, los judíos, a pesar de que no tengan un territorio, hay judíos por todo el mundo, muchachos, ¿sí? Y la mayoría de ellos son dueños de todas las industrias, la textil, la automotriz, la industria de alimentos, la industria farmacéutica, de la mayoría de industrias que a ustedes se les pueda ocurrir, em, ellos son dueños. Los judíos tienen un poder increíble, muchachos, si nos damos cuenta. Pero bueno, para que entendamos un poquito sobre el territorio, cómo es que funciona ese concepto dentro de la etnia. Ya lo político tiene que ver con un grupo étnico que puede tener como factor de identidad un sistema político. Entonces, dentro de los judíos, ¿sí? Están los rabinos, están los ortodoxos, ¿sí? Y también están los sionistas, que quien averigüe sobre el sionismo se va a dar cuenta de la connotación. Ayer hablábamos del mito de la caverna, ¿no? Y de su conexión y analogía del mito de la caverna con Matrix, que yo no sé si vieron el videito que se los recomiendo porque es interesante. Pero a lo que yo veo es que esta película la crearon los hermanos Wachowski. No sé si ya alguno sepa quiénes son los hermanos Wachowski. Ellos son judíos, ¿sí? Y si se dan cuenta, es que es muy curioso porque pues, a mí me gusta analizar todo esto. Y ellos son judíos y bueno, hoy en día son otras personas re distintas. Pero ellos hablan dentro de la película de renaceración. Es curioso porque yo no, hasta ahorita caigo en cuenta con lo que les estoy comentando de la etnia, de los sionistas. eh, en la película de Matrix, los que supuestamente pues son liberados están en Sion. Y en Sion es donde tienen la última batalla. Entonces, ¿cómo es que todo se relaciona ahí?
pues, con la política, porque también es algo político, ¿sí? Eh, el sionismo es un aspecto del judaísmo que es totalmente político y lo que busca es como que realmente posicionarse en todos los entes de control y de poder, ¿sí? En el mundo. El sionismo tiene una visión de emperador, ¿sí? De imperio, de ganar territorio y de ganar, o sea, ir por el mundo como dominar el mundo. Eso es lo que busca el sionismo. Y hay muchos judíos ortodoxos y rabinos que, por el contrario, ¿sí? Van en contra de esa ideología que está muy, muy directa en el judaísmo. Entonces aquí podemos entender que como que a pesar de que no tengan territorio, uno puede compartir que una etnia, ¿sí? Que también el territorio o la falta de territorio, ¿sí? ¿Qué pasa con, no sé si ustedes han visto los ecuatorianos, esos indígenas que ellos no tienen territorio y que siempre están pidiendo limosna y tienen muchos hijos en la calle y todo? Si ven, ellos no tienen territorio y es una etnia, son nómadas. O qué pasa en España con los gitanos, ¿sí? Lo mismo, ellos no tienen un territorio, ¿sí? Entonces, el tenerlo o el no tener territorio hace o sea, hace que sea una característica principal de la etnia. Lo mismo lo político, ¿no? Ya lo veíamos con el sionismo, los rabinos y los ortodoxos. Entonces hay que entender que, pues, la etnia es totalmente diferente a la raza, porque como lo veíamos en la etnia, hay elementos que son totalmente inmateriales, ¿sí? En la raza sí ya son elementos materiales o rasgos físicos que son muy comunes, como el color de piel, ¿sí? Como lo bajito, los altos, ¿sí? O sea, los chinos se caracterizan por tener una estatura promedio, los africanos o los de descendencia afrodescendiente, ¿sí? Tienen un pigmento de color distinto, un grosor del cabello distinto. Esos rasgos hacen alusión a la raza. Los asiáticos tienen los ojos así como estiraditos. Todo eso hace alusiones que a la raza, muchachos, porque son aspectos que físicos. Mientras que la etnia ya es a veces como que a la creencia, a la subjetividad, a los comportamientos y culturas que como que cada individuo o comunidad se ha apropiado a partir de pues su historia, ¿sí? Entonces podemos entender que también, o sea, hay elementos que se pueden intercalar entre etnia y raza. Por eso es que ustedes podrán encontrar en algún momento un judío que sea negro, ¿sí? Porque pues los hay, ¿sí? O sea, que ya hay un vínculo. O un judío que sea asiático, que ya simplemente comparta la etnia, pero pues sea de otra raza, ¿sí me hago entender? Pasa lo mismo con los de Palestina, ¿sí? Que ellos son musulmanes, pero pues tienen como raza, provienen de, ay, se me olvidó en este momento cuál es la raza que provienen. Pero bueno, o sea, más allá de eso es que comparten, a pesar de tener una raza distinta, comparten una etnia con la creencia musulmana diferente. Entonces, por eso hay que entender eso, que yo puedo encontrar, no sé, judeo-alemanes, ¿sí me hago entender? Que hayan pertenecido y sí, los hay y los hubieron, ¿sí? ¿Cómo es posible que en plena época nazi hubieran judeo-alemanes? Sí, averigüen y verá. Entonces ahí yo comparto que una creencia étnica, que en este caso es la religión del judaísmo, pero soy alemán. O que también pudo haber un mestizaje entre judíos y alemanes y por eso soy judío alemán, ¿sí? Entonces hay ya elementos inmateriales como rasgos físicos comunes. Si nos damos cuenta, chicos, pues las lenguas y los idiomas también son algo que hacen parte de nuestra etnia. Normalmente, pues
las lenguas que nosotros nos apropiamos tienen un origen de la península ibérica de acá, de Europa, si nos damos cuenta. Cuando vinieron a, entre comillas, descubrir América, que hubo un saqueo y una matazón increíble, nos vinieron y nos trajeron también la religión. Entonces nosotros tenemos totalmente una creencia en la Virgen y en la cruz y en la iglesia, es porque nos llegó de España, ¿sí? Pero acá ya habían culturas que tenían sus propias cosmovisiones y su propio orden lingüístico también, ¿sí? Su propio idioma, sus propias lenguas, su propia incluso producción de arte y de cultura, porque tenían artesanías, tenían arquitectura, tenían totalmente un sistema de tecnología y de organización social, ¿sí? Pero ellos, como si tenían pólvora y armas, vieron acá y llegaron gente que estaba desnuda y como ellos estaban vestidos, ¿sí? Entonces ahí sí hay un choque de qué, de etnias, porque recuerden, o sea, España, antes de ser España, la gran España que hoy vemos, España era lo peorcito de Europa, muchachos. España estaba atravesado por bárbaros, visigodos, tenía entre ellos cristianos, moros, musulmanes, árabes, porque acá acá hay una parte con el mar Mediterráneo y se va a África, muchachos. Entonces, por eso también, o sea, la península ibérica hubieron muchas guerras antes de que hubiera España y fuera consolidada como España. Por eso es que también, no, o sea, no sé si ustedes hacen cuenta acá, no sé si aparece lenguas del mundo, amerindias, no. Pero sí, eso las aparecen en la plataforma. Las lenguas romances, que son las que provienen del latín, el francés, el italiano, el castellano, ¿sí? Esas lenguas romances y el portugués, ¿sí? Pues son las que nos llegaron acá a América con todos los descubrimientos. Había como una lucha de expedición por descubrir otra tierra. Entonces España llegó a toda esta parte de Latinoamérica, pero lo que son en esta parte de arriba de Norteamérica llegaron los ingleses, ¿sí? Que son Gran Bretaña. Y Portugal, que también está situado en la península ibérica, llegó a la parte que es Brasil, ¿sí? España se sitúa en lo que es Centroamérica y Sudamérica, muchachos. Entonces, cuando hubo ese choque y esa lucha de mestizajes, lo que hubo fue una matazón y un cambio cultural. Entonces, al ver que nosotros teníamos acá un sistema y una tecnología ya social y una estructura cultural, pero pues estábamos desnudos, ¿sí? Y vestidos con taparrabos y ya. Ellos nos consideraron gente salvaje, ¿sí? Y por eso fue que empezaron a dominarnos a partir de que nos saqueaban el oro y nos daban espejos a cambio de oro. Y así fue como la corona hasta este momento pues se ha mantenido porque la monarquía, miren, no, en España no se acaba. El caso fue que ese mestizaje, si se dan cuenta, hizo posible que hoy en día nosotros tengamos el idioma del castellano. Y que antes de nosotros tener el castellano, España sufrió una cantidad de guerras acá en la península ibérica entre visigodos árabes para poder consolidar el castellano. Entonces nosotros tenemos, nuestro castellano se compone, proviene del latín, también proviene del griego, pero tiene cantidad de palabras que son de origen árabe, cantidad de palabras que son de origen judío, ¿sí? Entonces, por eso es que hay como toda una especie de transformación lingüística histórica. Recuerden que la lengua es un órgano vivo, siempre está en constante transformación, nunca es estático. Entonces, la lengua lo que hace prácticamente a partir de eso, o sea, ellos nos imponen el castellano y si se dan cuenta, también es para pensar, porque toda la mayoría de palabras terminan en ción, ¿sí? Como, yo sé que es con C y todo, pero pues es algo curioso porque también pareciera como si, y es así, chicos, o sea, la lengua
sirve también para ejercer control, para establecer un tipo de imperio. Porque ustedes creen que es gratis que nosotros ya o se considere el inglés obligatorio por todo lado? No, ya es una forma de imperio. O sea, quien no sepa inglés hoy en día no es competente, sí, no puede buscar un trabajo mejor o no lo contratan en un trabajo porque pues la parte de inglés siempre se la están pidiendo, porque pues uno ya el perfil que buscan es que sea bilingüe uno. Y pues eso obedece a qué? A políticas netamente de Estados Unidos y que pues les sirven a ellos, porque no son como en Francia, que en Francia sí con su lengua son prácticamente muy puristas y les dan un significado, ¿sí? Acá nosotros vemos a un gringo y nos derretimos y hasta les pedimos autógrafos y todo, pero no, no le damos la misma importancia a nuestra lengua, ¿cierto? O sea, como que siempre miramos afuera y a nosotros como que no nos importa, mientras que ellos sí están mirando hacia acá porque ellos como ya vienen del primer mundo, ya vivieron la vida, ya como que no, o sea, nada los les llena ese vacío, buscan venirse acá a Latinoamérica y llenar ese vacío, porque acá como somos alegres, exóticos, divertidos, allá son más fríos, también el clima influye mucho. Entonces, todas esas relaciones y variables, si ven como a través de las culturas y de todo, pues ha quedado reducida con la globalización, pero en un principio, mire, o sea, la globalización era la guerra, la colonización, que viniera España con la monarquía y nos trajeron acá violencia. Hoy en día tenemos el intercambio de culturas, ideas y de etnias a través del internet y podemos compartir diferentes como subjetividades en relación a eso. Por eso es que como que es importante entender el valor de la lengua dentro de pues la representación del mundo y de las comunidades. Entonces, así como, pues no sé, uno usa el español, pero imagínense el que utiliza la lengua del chibcha, del arahuaco, del muisca, ¿sí? Esas pequeñas minorías y comunidades indígenas que tienen que adaptarse al castellano y perder un poco de su identidad para poder entrar a un mundo globalizado, y ¿sí? Porque pues el mundo globalizado no se va a adaptar a ellas. El mundo globalizado está a su ritmo, ¿sí? Entonces por eso es que hay que tener claro eso, ¿no? Como que la importancia de la lengua, muchachos. Entonces, dentro de la situación de la diversidad étnica en el mundo están como estas 10 que son como las más, ay, perdón, las que tienen un volumen poblacional más alto. Entonces, en primer lugar está China, ¿sí? Eh, pues son los que tienen más nivel poblacional, es decir, que étnicamente, o sea, pertenecen, son considerados como que a una comunidad y tienen un sistema de creencias, de comida, de vestimenta, ¿sí? En China son los Han, ¿sí? En la India, en una parte que se llama Bangladesh, son los bengalí. En Alemania, sí, en la Unión Europea, pues son los alemanes que tienen población. Acá están los rusos, después en quinto acá aparecían los italianos, en sexto son los punjabí, que pertenecen a India o Pakistán. En el séptimo están los Yamato, que son los de Japón. En octavo, pues los franceses, que están en dos lugares del mundo, Canadá y Francia. En noveno están los ingleses, que es el Reino Unido, la Unión Europea o Canadá. Y el décimo está, pues, los javaneses, que son los que vienen de Indonesia, que son ellos. Son como las etnias que tienen más volumen de población. Entonces, en síntesis, ya para ir cerrando este tema que pues es bastante cortico. em, Hay que entender la etnia como un conjunto de elementos que comparten una comunidad que son inmateriales, ¿listo? Dentro de ellos
ese conjunto de elementos son los culturales, los lingüísticos, los religiosos, los históricos, las costumbres o tradiciones, las creencias, la alimentación, la música, el baile y etcétera. Entonces, para entender esas dos nociones hay que entender que la etnia estaba, el hecho de tener o no tener territorio para la etnia ya le implica a él un rasgo identitario, ¿sí? Entonces, hablábamos de que, por ejemplo, los judíos que no tienen un territorio y que están luchando por él con los palestinos, que no se sabe quién gane porque es curioso, pero que carecen de territorio, ya asimismo, pues les implica una relación directa con su comunidad. El hecho de que ellos no tengan un territorio hace que, imagínense, o sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania fue porque pues los judíos como no tenían un territorio y estaban por todo el mundo y se estaban apropiando de toda la riqueza de todos los países, porque como ellos sí sabían trabajar el dinero o prestarlo con interés o bueno, entonces por eso es que el territorio implica siempre que pues una gran relación con la etnia, siempre. Y lo político que tiene que ver con las diferentes divisiones, o sea, lo que yo les decía, dentro del judaísmo hay varias como vertientes. Una de ellas es el judío rabino, una de ellas es el judío ortodoxo, otra de ellas es el judío sionista, que ya tiene un tinte más político que religioso, ¿sí? Asimismo podríamos hablar de los que hacen parte de las comunidades cristianas. Hay muchas comunidades cristianas que, o sea, son muy distintas entre sí. Por ejemplo, si nos vamos a los pentecostales, son muy diferentes a los que son de las cruzadas cristianas, ¿sí? Porque los de las cristianas son mucho más libres a la hora de representar, de vestirse, mientras que los pentecostales no pueden tener la falda más arriba de la rodilla. Hay todos unos códigos de vestimenta que los implica y que les haya relación. Entonces hay como varias subdivisiones en esa etnia que hace posible que sea representado de manera política diferente, ¿sí? La etnia, lo que veíamos, obedece a los elementos inmateriales y la raza hace alusión a los rasgos físicos comunes. A veces se pueden intercalar rasgos comunes, es decir, yo puedo encontrar, no sé, personas de afro, afrodescendientes que sean judías, que sean católicas, que sean cristianas, que sean hasta musulmanes, ¿sí? O puedo encontrar, sí, eh, comunidades ya, por ejemplo, de raza, como nosotros, los colombianos, que pues ya la etnia que comparten sería una etnia como los chipchas, los muiscas, ¿sí? Porque entonces ya es un código lingüístico y cultural que lo atañe, pero pertenecen al mismo territorio y a la misma raza que en este caso sería pues la raza latinoamericana, ¿no? Entonces, eh, en síntesis, pues era eso, ¿no? La etnia comprende que varios aspectos que son inmateriales, muchachos. Y, y ya, eso era pues la clasecita de hoy, muchachos. No sé si tengan preguntas, dudas. Profe, ¿en dónde se pueden poner las lenguas internacionales como el Esperanto? El Esperanto me refiero de que hacen parte o se hicieron con el fin de la globalización. ¿Como el Esperanto? ¿Cómo así? ¿El Esperanto? No sé qué es el Esperanto. ¿En dónde se pueden poner las lenguas
internacional es como el Esperanto es una lengua internacional. No, no tenía ni idea. Venezuela busco acá. Pues se puede poner justamente como lenguas, o sea, es polaca. Bueno, ya te aclaro más o menos de la hoja de guía que se va a subir el lunes. Bueno, chicos, les aclaro a todos, la hoja de ruta se va a subir el lunes. ¿Listo? Ya en su plataforma, después, el lunes la podrán descargar para que pues empiecen a hacer las actividades. ¿Listo? ¿Qué es la hoja de ruta? Pues es una hoja que tiene unas actividades para 2 entregas. ¿Listo, chicos? Entonces, en esas 2 entregas, pues van a hacer esas actividades de acuerdo a las temáticas que vamos a trabajar. Así es, ¿Listos? profe. Chicos, recuerden, pues como les comentaba el profe, la hoja de ruta la tenemos el lunes, por favor, súper atentos a eso, súper juiciosos. Sigan trabajando en la plataforma, sigan súper atentos aquí a las clases. Sabemos que hasta el momento se han presentado algunos inconvenientes eh, por la conexión entre Cueva y Zoom, pero pues estamos mejorando todo este proceso, ¿vale? Ya que pues también es algo un poco nuevo para nosotros por toda esta situación de la cuarentena. Sin embargo, estamos trabajando para llevarles la clase lo mejor posible, ¿vale, chicos? Entonces, pues no siendo más, muchas gracias, profe, muchas gracias, chicos, y que tengan una Mm, feliz noche. Vale, Nicolás, no. Gracias, no, gracias chicos a ustedes por su tiempo. Gracias, Ángela. Yo voy a averiguar, no, no sabía eso del Esperanto. Interesante, chévere, chévere, chévere que ustedes aporten. Yo hay cosas que no sé. Entonces, no, a ustedes muchas gracias. Nos vemos el lunes o el martes. Entonces, muchas gracias y que tengan linda noche. Hasta luego. Chao, profe.